Bueno, buenos días con todas, con todos. Vamos a revisar las siguientes 5 cartas. La idea es tener una visión general de todos los individuos, de las 10 primeras cartas, que son los individuos. La próxima semana haremos una revisión del árbol, una revisión básica en cuanto a máquina y los estados internos, para tener una noción más general y ahí sí terminar con el tema de los individuos para luego ver las cartas del proceso y bueno, con los individuos ya podríamos hacer una primera lectura que vamos a hacer la próxima semana, algún ejercicio de lectura con una carta, ¿no? Entonces, eso. Bueno, vamos a ir revisando eh, de la carta 6 a la 10, ¿no? Que sería Bueno, tendencia, plan, polaridad, energía y vitalidad. sí, 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 sí. Desde la carta, justamente de la carta 6, ¿no? Ujú, ok. Tendencia. A ver. Cuando hablamos de tendencia, hablamos justamente de lo que acá se habla de inercia, ¿no? La tendencia es un estado en el cual se dan las propias formas eh, mecánicas, ¿no? Esa es como la tendencia. Son como las formas mecánicas frente a los condicionamientos, ¿no? Por ejemplo, la tendencia, no sé, a postergar o la tendencia, todas las tendencias que tengamos tienen que ver con eso, básicamente. En la mirada interna, en la mirada interna se dice, déjame buscar la mirada interna o si alguien tiene la mano por ahí, si no yo, para buscarle. Mm, ya la encontré. Bueno, Tengo la tendencia que viene en el libro Máquina de las Máquinas. sí, sí, también, claro, porque está ahí, Dice, está a pie de página. Sí. pero es bastante. Dice, tendencia, supongo que ascendiendo desde el reino de la muerte y por consciente arrepentimiento, has arribado ya a la morada de la tendencia. Dos delgadas cornisas sostienen tu morada, la conservación y la frustración. La conservación es falsa e inestable. Caminando por ella, te ilusionas con la idea de permanencia, pero en realidad desciendes velozmente. Si tomas el camino de la frustración, tu subida es penosa, aunque única, no falsa. Justamente, ¿no? Aquí tenemos la morada de la tendencia, ¿sí? No sé si lo logran ver, Sí. ¿sí? En la tendencia en el árbol tenemos la tendencia, uno puede caer por la conservación, que está acá, ¿sí? O avanzar por la frustración. Entonces, como les decía, luego de que uno avanza desde la regresión por la vía del arrepentimiento y llega a la morada de la tendencia, ahí se presentan dos situaciones. Una es la de romper con la inercia, es decir, hay una intención de modificar los actos,
¿sí? Y empieza un camino de frustración. Es como que acá llegamos y estamos aparentemente cómodos, ¿sí? Como sentados y tenemos que movernos hacia algún lado, a modificar los, los hábitos, modificar muchas cosas. Entonces, o bien avanzamos por la vía de la frustración y del fracaso, es decir, nos vamos frustrando frente a los diferentes acontecimientos que tenemos, o caemos por la conservación porque cuando uno piensa, como los estados no son estáticos, sino son dinámicos, cuando uno espera permanecer, en realidad no permanece, sino vas descendiendo, ¿no? Por la vía de la conservación, ¿sí? Entonces, la vía adecuada de avance es la de la frustración, la del avance. La tendencia, como les decía, son las formas naturales que tenemos frente a los diversos acontecimientos eh, de permanecer, ¿sí? Entonces, en la carta tenemos los diferentes planos. En la carta tenemos el plano cósmico. Espérenme un segundito que no veo la carta, ustedes ven, pero yo no. Ya. Tenemos en el plano cósmico tenemos a Venus. Venus en los romanos, Afrodita en los griegos, ¿no? Venus es el planeta y es la diosa del amor, de la fertilidad, de la unión, de lo masculino y lo femenino, ¿sí? También es la diosa de las pasiones. Cuando hablamos del amor, no hablamos, no hablamos del amor, hablamos del amor hacia la pasión, ¿no? ¿Sí? Por ese lado, ¿no? Entonces, por eso está relacionado justamente con la inercia y está en el plano psíquico relacionado con el sexo. El sexo como centro energético de difusión, concentración y distribución de la energía psicofísica. ¿Sí? El sexo, desde este esquema, es de donde parte la energía. Es el punto colector y distribuidor de energía en el ser humano, de su importancia. Y la energía es, uno no tiene idea de la capacidad energética que tenemos los seres humanos. Esa energía que se concentra en el sexo y que se distribuye a través de los otros centros es de vital importancia. Tal vez por eso es que desde antiguo le colocaron al sexo y le dieron un carácter a veces hasta secreto y, y escondido, ¿no? Pero en realidad es el colector y distribuidor de toda energía humana, ¿sí? Y de toda energía de la vida en general, ¿sí? Bueno, y en el plano material tenemos al cobre. El cobre está regido por Venus. El cobre es un metal receptáculo. Fíjense que las primeras piezas que se hicieron con cobre y con bronce, ¿no? Porque luego el cobre se hace, con el bronce es más fácil trabajar el bronce en esas aleaciones que se hacen, ¿no? Entonces, con el cobre se hacían diversos artefactos, básicamente como pozuelos, vasos, ¿sí? Eh, por eso justamente también tiene ese carácter femenino, ¿no? Tiene un carácter de metal receptáculo y penetrante que se encuentra en el vientre de la tierra, ¿sí? Entonces, desde antiguo siempre la tierra estuvo relacionada con lo materno y hay todas las cuevas y todo eso siempre estuvo relacionado con el tema maternal y, y lo matricial, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente carta, el plan. No se preocupen tanto si no se entiende esta parte de lo que estoy explicando del árbol,
porque vamos a ver la próxima semana un detalle más amplio acerca del árbol para entender y en su conjunto, ¿no? Pero no quiero dejar eso suelto porque es parte de, para irlo integrando, ¿no? Poco a poco. El plan se encuentra acá arriba en el árbol. Voy a dejar de compartir y vamos a compartir el árbol. El árbol, el plan se encuentra acá, ¿sí? El plan ya está en los planos altos del árbol, ¿no? Ya son niveles altos, a diferencia justamente de la tendencia, en donde es como más mecánico, el plan es totalmente intencionado, es totalmente ya está en otro nivel de conciencia, ¿no? Donde se puede percibir el plan. En la mirada interna se dice, hablando del paso anterior, que es el espacio abierto de energía, en ese espacio puedes espantarte por el paisaje desierto e inmenso y por el aterrador silencio de esa noche transfigurada por enormes estrellas inmóviles. Allí, exactamente sobre tu cabeza, verás clavada en el firmamento la insinuante forma de la luna negra, una extraña luna eclipsada que se opone exactamente al sol. Allí debes esperar la alborada, paciente y con fe, pues nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo. Podría suceder en tal situación que quisiera arreglar una salida inmediata de allí. Si tal ocurre, podrías a tientas encaminarte a cualquier lugar con tal de no esperar el día prudentemente. Debes recordar que todo movimiento allí, en la oscuridad, es falsa y genéricamente es llamada improvisación. Si olvidándote de lo que ahora menciono comenzaras a improvisar movimientos, ten la certeza que serías arrastrado por un torbellino entre senderos y moradas hasta el fondo más oscuro de la disolución. Bueno, esto corresponde a otra carta que ya voy a leer. Creo que me anticipé con esta lectura, pero en la parte de acá abajo dice, si en la explanada logras alcanzar el día, surgirá ante tus ojos el radiante sol que ha de alumbrarte por primera vez la realidad. Entonces verás que en todo lo existente vive un plan. Entonces, esta carta del plan tiene que ver con eso, con poder vislumbrar el plan, vislumbrar el destino mayor, ¿sí? Poder visualizar cómo está armado todo, poder visualizar la estructura, poder verlo todo, ¿no? Eh, Míticamente, justamente está con la lectura de las cartas de Thoth, porque en Thoth estaba todo el plan. En Thoth estaba, Thoth era el escribano de los dioses en Egipto, ¿no? Entonces, Thoth, en las cartas de Thoth, que es de donde surgen las cartas, todas estas cartas, ¿no? Supone que está escrito todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Está escrito todo el plan, y aquí es el plan, es poder visualizarlo todo. Ahora, esta carta, ya como carta, representa eh, esa capacidad de poder ver el plan de lo que estamos estudiando, preguntando, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Porque hay que tomar en cuenta que las cartas no es, hay una analogía con los estados internos, pero no son los estados internos. No es que te sale el plan y ya estás en un nivel elevado de conciencia. No es así. Depende de la pregunta y depende de lo que se esté haciendo. Supongamos que yo pregunto, ¿qué necesito ahora? Y ¡pam! Me sale el plan. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que necesito planificar, necesito hacer, eh, no sé, dependiendo de lo que estoy preguntando y cómo cada uno va respondiéndose a esa pregunta, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende de lo que estamos hablando, no? Entonces, eso tiene que ver con la carta plan. Ahora, en los diferentes planos, vamos a ir revisando,
porque la idea es tener ahora una visión general de todas las cartas, después uno irá profundizando en cada una de ellas. O si quieren, podemos ir luego profundizando en las cartas, en cada una, haciendo una reunión por carta. Bueno, volvamos a las cartas para ver el plan. Fíjense acá en la carta, en la carta. Esperen que no veo la carta. ¿Ya? Ah, no analizamos la carta anterior que teníamos en el centro. Fíjense que aquí tenemos una serpiente, ¿no? Posiblemente esta serpiente está relacionada justamente con el Kundalini que tiene que ver con energía sexual, ¿no? Entonces, Daniel, al dibujar, yo supongo que está refiriéndose un poco a esa representación de la serpiente como la energía sexual, ¿no? Bueno, acá tenemos el plan. En el plan, en el plano cósmico tenemos a Neptuno. Neptuno de los romanos, Poseidón de los griegos. Neptuno es el dios de los mares, el dios de de lo insondable, ¿sí? Tomen en cuenta que hasta hoy es mucho más conocido el espacio exterior que los mares, ¿sí? Entonces, desde muy antiguo y muy tradicionalmente, el mar y las profundidades de los mares es lo más desconocido, ¿no? Entonces, Neptuno es el dios de los mares, pero también es de lo insondable, de la profundidad del ser, ¿sí? Entonces, pero ahí hay dos cosas. Por eso, por un lado, tenemos la intuición, ¿sí? Entonces Neptuno está asociado a eso que está relacionado con la inspiración, con la imaginación, con la intuición. También tiene que ver con otros aspectos, también con cosas también oscuras, porque en la profundidad del mar es muy oscuro. Entonces tiene que ver con aquellos aspectos no conocidos, desconocidos. Desde la psicología psicoanalítica podemos decir el inconsciente, ¿no? Sí, como aquello no conocido, las profundidades, los abismos, ¿sí? Y asimismo Neptuno tiene dos facetas, una de la tranquilidad, como la tranquilidad de los mares, que más bien es muy agradable, ¿sí? Pero también tiene la furia del mar, ¿sí? Ayer míticamente se decía que Neptuno quería penetrar la tierra, ¿sí? Y arrasaba, y eso se da, esta relación con los grandes tifones y los tsunamis y todo eso, y que genera en la tierra eh, grandes cataclismos, ¿no? Entonces, míticamente dice que que el mar quiere penetrar en la tierra, pero luego retrocede y se calma, ¿no? Entonces tiene esas dos facetas, la una de la furia de los mares y también la otra de la tranquilidad de los mares, ¿no? Bueno, por eso justamente también está relacionado con el movimiento, la dinámica, el cambio, la transformación. Eso desde el plano cósmico. Fíjese si vamos analizando la carta anterior en cambios de inercia. Es la oposición al movimiento, ¿sí? Es la quietud, pero no la quietud, sino el mantenerse tal cual. O sea, si está en un movimiento, la inercia es seguir moviéndose, ¿no? La inercia es, por ejemplo, a ver, cuando uno está en un coche y está sentado y el coche arranca, el cuerpo de uno tiende a irse para atrás, ¿no es cierto? Pero no es que el cuerpo tiende a irse para atrás, sino que el cuerpo tiende a quedarse donde estaba. Y el carro le produce movimiento y el cuerpo tiende a quedarse donde estaba. O si está en movimiento y frena bruscamente, uno tiende a irse hacia adelante. No es que uno se vaya hacia adelante, sino que el cuerpo tiende a seguir el movimiento. Esa es la tendencia, a seguir el estado de las cosas como están. Si está en movimiento, seguir el movimiento. Es como estar bajando,
por una pendiente, ¿no? Si uno baja por una pendiente, el cuerpo tiende a seguir moviéndose. Es difícil parar, hay que poner una fuerza para pararse. A veces uno se puede caer si es que intenta pararse, ¿no? Es por la inercia. O por el contrario, moverse cuando uno está quieto es pesado, ¿sí? El levantarse de la cama es romper con la inercia, por ejemplo, ¿no? Por eso cuando uno está en la cama, está en inercia y uno dice, bueno, 5 minutitos más en la cama, ¿no? Y al levantarse uno rompe con esa inercia. En cambio acá es el movimiento, es la dinámica, es el cambio, la carta 7, ¿sí? Y aquí empezamos con el plano psíquico con los selectores. ¿Qué son los selectores? A ver, si vemos ahí un esquema general, tenemos tres centros de energía. Tenemos el centro intelectual, motriz y emotivo, ¿sí? A su vez, cada centro tiene una parte motriz, una parte emotiva y una parte intelectual. Los selectores corresponden a una subparte de esas partes. A ver, vamos a tratar de entender cada uno de ellos. Porque si tenemos un centro, el centro motriz que tiene que ver con el movimiento, en ese centro motriz también hay una parte intelectual que tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado en los movimientos, ¿sí? Hay una parte emotiva que tiene que ver con el gusto a moverse o moverse de un modo o no moverse de otro modo, ¿se entiende, no? Y la parte motriz es el movimiento propiamente, ¿no? Los reflejos adquiridos, por ejemplo, en el caso del centro motriz. Entonces, cada centro tiene una parte motriz, una parte emotiva y una parte intelectual. Y a su vez, tiene una subparte. Esa subparte tiene que ver con la energía. En el caso de los electores, es con la elección, con la capacidad de elegir o seleccionar, ¿sí? La energía necesaria para el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo algo nuevo, un movimiento nuevo, digamos que uno aprende a bailar, entonces, si el movimiento no es el adecuado dentro del baile, hay confusión, ¿sí? Es decir, no se está haciendo el movimiento adecuado. Entonces, los selectores tienen que ver con la energía relacionado con la elección al movimiento, al tipo de movimiento que tenemos. Si hablamos del centro motriz, en su parte motriz. Pero así cada cosa podemos hablar de, por ejemplo, a nivel abstractivo, la selección de las ideas o la confusión cuando uno está aprendiendo. Por ejemplo, ahora estoy tratando de explicar algo. Si se entiende, los selectores están funcionando bien o yo me estoy explicando bien. O puede haber confusión y estoy confundiendo la cosa. Se entiende lo que estamos hablando, ¿no? Tiene que ver con eso, con la selección de la energía en cada uno de los centros. Para simplificar, en otro momento podemos profundizar con cada uno de ellos si es que hay interés, ¿no? Si es que falta la comprensión con respecto a este tema. Y por otro lado tenemos en el plano material el antimonio. El antimonio eh, es un elemento dentro de la alquimia muy importante, porque el antimonio representa como ese espíritu que reina en todo, ¿sí? Y que permite ver las virtudes. Hay un texto medio conocido en el ámbito de la alquimia que se llama El carro triunfal del antimonio, ¿sí? Si es que les interesa el tema de la alquimia, por ahí está ese texto que habla justamente de esto, de descubrir en cada elemento, en cada situación que uno vive, las virtudes. Las virtudes, así como las virtudes, los defectos. Poder visualizar y sacar, eso tiene que ver con tratar de sacar lo mejor de cada situación que estamos viviendo, ¿sí? Eso tiene que ver con el elemento antimonio, simbólicamente. Es como en cada situación que estamos viviendo, tratar de ver lo mejor. En esta carta, cuando se refiere al plan, se refiere justamente a eso, a esa capacidad de poder ver el plan y buscar
las alternativas, buscar las salidas, buscar las virtudes, buscar lo mejor. ¿Sí? Eso sería como una respuesta frente a una situación que uno está viviendo. Entonces, es como tratar de encontrar aquellos aspectos positivos que me permiten avanzar. ¿Se entiende, no? Eh, no sé, hasta aquí hay preguntas, ¿hay alguien pregunta, comentario? ¿Está claro lo que hemos hablado? ¿Está muy confuso? Eh, ¿Está bien la selección o hay confusión? ¿Sí, Mirna? Pongo aquí. A mí se me confunde luego cómo relacionar el plano material, pero creo que eso en un ejemplo de lectura ya lo podré ir entendiendo mejor. Claro, vamos a ir justamente los primeros ejercicios que vamos a hacer es con respecto a la carta de los individuos en la lectura y vamos a ver cómo relacionamos con la pregunta cada uno de los elementos, ¿sí? Sí. O sea, a ver, para poner un poco en esta carta del plan. En esta carta de plan tiene que ver, para uno realizar un plan, por ejemplo, necesitas de los tres planos, ¿sí? Sí. Necesitas tener intuición, inspiración, imaginación para Ujú. generar un plan, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? A su Sí. vez, debemos seleccionar adecuadamente eso que estamos queriendo hacer. Y por último, necesitamos también encontrar las cosas positivas, las virtudes de lo que queremos hacer para realizar el plan. Son como las condiciones que necesitamos para ello. Ahora, en los ¿Se entiende? selectores serían como las acciones a llevar que nos den claridad. Más que las acciones, tiene que ver con la energía adecuada para poder seleccionar adecuadamente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué Ya, tiene que ver entonces también con una práctica? Sí tiene que ver con una práctica, ¿sí? Por ejemplo, digamos, si uno quiere aprender a bailar, empiezas a ensayar, a hacer movimientos, ¿no es cierto? Entonces, al Sí. comienzo, los movimientos no te van a salir bien, ¿sí? El ya, elegir pero bien los movimientos tiene que ver con los selectores. entonces la selección también vendría desde el nivel o estado de ánimo en que lo estoy haciendo. Si Claro, es, ahora los selectores no trabajan solos, porque también hay los adhesores, por ejemplo, esa capacidad de poder mantener en el tiempo, ¿sí? Tenemos tres, los selectores, los adhesores y los elevadores. Los selectores son los que seleccionan. Los adhesores es como es poder mantener en el tiempo, ¿sí? Y los elevadores es la cantidad de energía que tienes para hacerlo. Un exceso de energía lleva al cansancio, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que saber modular la cantidad de energía, para poder mantenernos en el tiempo y, y elegir adecuadamente la energía, ¿no? A ver, es como para darles un ejemplo, ¿no? Si uno va a subir una montaña, tenemos que tener claros los selectores, saber por dónde vamos a subir, ¿no es cierto? Seleccionar bien por dónde vamos a subir la montaña. Tenemos que, en cuanto a eso, los selectores, los adhesores, en cuanto a mantener el ritmo en la subida de la montaña, es la que nos va a permitir subir la montaña. Si hay demasiada energía e impulso inicial, es probable que nos cansemos y no lleguemos a subir la montaña. No sé si les ha pasado que uno comienza a subir, no mides bien tu propia energía y no llegas a trepar la montaña porque ya estás cansada a media montaña. O sea, corriste al comienzo y ya estabas cansada, que ya gastaste toda la energía y ya no puedes subir más la montaña. ¿Sí? Entonces hay que saber los tres aspectos, los selectores, los adhesores y los elevadores, ¿sí? Que sean adecuados. Si hay muy poca energía, no vamos a poder subir la montaña.
Si ponemos exceso de energía en un primer momento, tampoco vamos a poder subir la montaña, ¿sí? Está más o menos claro con relación a los electores. Sí. Ya, eso. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que Claudia quiere preguntar algo, me da ¿no? No, no, todo bien. Una disculpa porque llegué tarde, pero aquí estoy. Ah, ya, ya, pensé que te vi como, parecía que querías intervenir, preguntar algo, decir algo. Bueno, está Pasa es bien. que no sabía si yo podía hablar o no y estaba picándole aquí a ver si sabía cómo hacerlo, pero bueno, por lo visto sí me escuchan. No, todo bien, gracias. Buen Ya, día y muy bien. gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Marcelo, cuando se habla de discriminación, porque la distribución sí la logro entender, pues que esa energía sea distribuida de manera pues equilibrada para poder llegar al resultado, pero en la discriminación, ¿qué es? ¿No contemplarla o cómo sería? A ver, a ver. A veces se habla de discriminación y se piensa la discriminación en sentidos, por ejemplo, de discriminación racial, sexual, este tipo de Sí, cosas como discriminación. Pero uno discrimina todo el tiempo, ¿sí? sí. Todo el tiempo estamos discriminando y no es malo. Por elección, ¿no? Claro, es la elección. Tú Ujú. discriminas, a ver, la discriminación tiene que ver, tú eliges, por ejemplo, hace un momento fuiste a tomar a tomar un café, ¿sí? Pero tú puedes discriminar, decir, voy a tomar café o no voy a tomar café. Estás discriminando. O voy a tomar café o voy a tomar té. Es una discriminación. Así es. Entonces, los electores tienen que ver con la discriminación en el sentido de elegir adecuadamente la, la imagen o la acción que voy a realizar o la idea, ¿sí? Ya, sí. Tiene que ver con la selección, con elegir, con la capacidad de elegir. Ya, Sí, ya lo entiendo, gracias. bueno. Bueno, pasamos a la siguiente carta, ¿no? Sí, Polaridad. Polaridad. La polaridad tiene que ver con ver los dos polos. No tiene que ver justamente con el hecho de la polarización, que es otra cosa. La polaridad tiene que ver con poder integrar, ver los dos aspectos, ¿sí? Eh, en todo hay dos polos. En toda situación podemos ver lo bueno y lo malo, ¿sí? En todo. En todo podemos establecer diferentes relaciones. Entonces, justamente con eso tiene que ver la polaridad. Tiene que ver con el yin y el yang y la integración de los dos aspectos, ¿sí? Tiene que ver con la unidad. En el plano cósmico tenemos a Urano. Urano es el dios de los cielos, pero a su vez está íntimamente relacionado con la Tierra, con su polo opuesto, ¿no? Es Urano y Tierra. En el mito, Urano estaba en continua copulación con Gea, con la Tierra, ¿sí? Entonces es esa unión de lo masculino y lo femenino, de lo blanco y lo negro, como está acá, ¿sí? Del perro y el gato, que lo representó Daniel, como esas dos fuerzas que a veces están en confrontación en el momento en que se logra integrar de manera adecuada esas dos fuerzas, que en un primer momento están en diferenciación, llegan a complementarse y a sintetizarse, ¿sí? Entonces, en el plano cósmico tenemos a Urano, el dios de los cielos, ¿sí? Que tiene que ver con la mente, con el idealismo, con la proyección en el futuro. Y es el máximo influjo de los planos mayores. Por eso está relacionado con la influencia, con la capacidad de influir, ¿sí?
porque Urano entiende los dos aspectos. O sea, en el plano alto se entiende la unidad, se entienden los dos aspectos de manera integrada y en correspondencia perfecta, tanto lo masculino como lo femenino. Hay una integración total, ¿sí? Ahora, en el plano psíquico, acuérdense que acá teníamos los selectores, que son los que seleccionan. Aquí tenemos, en el plano psíquico tenemos los adhesores, que son los que fijan y mantienen el potencial necesario de energía en la respuesta. Es lo que les decía, que al subir la montaña uno logra mantener la energía durante todo el trayecto, para no decaer en un momento, ¿sí? Porque si no hay una dosis adecuada de energía, por los adhesores, justamente no logramos los objetivos. Si gastamos mucho en los elevadores, mucha energía, demasiada energía, no logramos el objetivo. O si tenemos muy poca energía en los elevadores, tampoco vamos a lograrlo porque no tenemos, no estamos disponiendo de toda la energía, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene que ver con mantener la energía. Y en el plano material tenemos el crisol. El crisol es donde se funden los metales, ¿sí? Y justamente tiene que ver con esta carta de polaridad y con Urano porque es donde se funden y se unen los diferentes aspectos en uno solo, ¿sí? Logramos la integración, la complementación y la síntesis de diversos fenómenos y situaciones. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, inquietud? Bueno. Entonces, continuamos con la siguiente carta, energía. En el plano cósmico tenemos a Marte. Marte o Ares, Marte en los romanos, Ares en los griegos, ¿no? Que es el dios de la guerra, pero no solamente, hay que verlo desde el punto de vista de la energía, de la fuerza, la energía, el vigor. Ese es Marte. Puede ser muy bruto también, ¿no? Marte, por la guerra, ¿no? Pero también es la energía necesaria y es la valentía, es la energía, es el vigor. Y tiene que ver con esa capacidad de irradiación, de transmitir, de impulsar, de dar inicio y fuerza, ¿no? Marte es esa energía bruta, ¿sí? Que debe ser canalizada, ¿no? Pero es energía. En el plano psíquico tenemos a los elevadores, son los que dan el aumento del tono, amplifica la energía, es la cantidad de energía que se da, ¿sí? Acuérdense que teníamos los selectores, los que seleccionan, los adhesores, los que mantienen y los elevadores, los que elevan la energía, los que dan la energía necesaria, ¿sí? Y en el plano material tenemos al imán y al hierro. El hierro aquí le pongo la unión del cielo y la tierra, porque justamente hay que tomar en cuenta que el primer hierro con el que trabajaron en la antigüedad es el hierro meteórico, el que venía de los meteoritos. Ese hierro, el primero que trabajaban, ¿no? Cuando lograban conseguir el hierro de los meteoritos, este, comenzaron a trabajar ese hierro, pero era muy poco, ¿no? El hierro es muy resistente a diferencia de otros elementos que habían. Entonces, luego cuando ya empiezan a encontrar el hierro y descubrir que en la Tierra, la mayor parte de la Tierra es hierro y lograr obtener el hierro de la Tierra mediante la fundición, ya es otro momento, pero en el primer momento era el hierro purito que bajaba en los meteoritos, ¿no? El hierro meteórico. Por eso, esa relación en la antigüedad que tiene la unión del cielo y la tierra, ¿sí? Y es la potencialidad. Es un metal celeste porque venía de los cielos, ¿no?
El imán, en cambio, es la capacidad de atraer al hierro y es la capacidad de unir, de atraer, eh, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también que el hierro está relacionado con Marte, con la guerra por el tema de las fundiciones y de la era del hierro y del metal, ¿no? Entonces estaba asociado con la guerra, con la furia, con la energía, ¿no? Por eso es este elemento dentro del plano material. Y por último, tenemos la carta de la vitalidad. La carta de la vitalidad está relacionado con la vida, con el proceso natural de la vida, en un primer momento, ¿no? ¿Sí? Y en el plano cósmico tenemos a Plutón. Plutón es Sí. el dios del inframundo, o Hades de los griegos, ¿no? Plutón en los romanos, Hades en los griegos. Plutón es el dios del inframundo. Eh, para los romanos no es que era el inframundo, eran solamente los infiernos. Tomen en cuenta que para los romanos en el inframundo también estaban los campos elíseos. Entonces, el inframundo es el mundo también desconocido, ¿sí? Donde están los demonios también, ¿no? Pero de ahí también surge la vida, de ahí nace, las semillas nacen de la tierra, de abajo, surge la vida, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese esquema, ¿no? Es muy diferente a la visión judío-cristiana de poner todos los infiernos y lo malo bajo tierra, ¿no? Que no es solo eso sí. Entonces, por eso también es el dispensador de riquezas, porque en el inframundo, abajo, en la tierra, están también las riquezas. La tierra daba las riquezas, el oro se encuentra abajo, escondido ahí abajo el oro, ¿no? Entonces, también de ahí surge la vida, de las profundidades surge la vida, de la tierra surge la vida. Entonces, por eso también es dispensador de riquezas, inflexibilidad y justicia. También está asociado con el inframundo, con ese inframundo terrorífico también, porque ahí están también, cuando Zeus ganó la guerra contra los titanes, les mandó a todos los titanes al inframundo, ahí sí, a los infiernos, a lo más de abajo, que ahí están los infiernos, ¿no? Y lo más abajo. Bueno, entonces... Esta carta tiene que ver con la vida, con los ciclos naturales. Hay que tomar en cuenta con los ciclos naturales. Está relacionado también con aquello que nace, con aquello que surge, ¿no? ¿Sí? En el plano psíquico tenemos al centro vegetativo, que está relacionado con los instintos, los reflejos incondicionados y el plan de vida. Cuando hablamos del plano psíquico, el centro vegetativo, nos referimos específicamente con nuestro cuerpo, ¿sí? Con el tema de la salud y la enfermedad. Física, específicamente física, ¿sí? Y en el plano material tenemos al vitriol. El vitriolo o el vitriol es lo que ahora se conoce como el ácido sulfúrico. Bueno, el vitriolo se obtiene el ácido sulfúrico, más bien dicho, eh, que se encontraba también en las minas debajo de la tierra, ¿no? Entonces, el vitriolo en la alquimia es un elemento corrosivo porque de ahí se obtienen los ácidos para sus procesos alquímicos, donde corroe, destruye la materia, ¿no? Entonces, diversas sustancias entre varios sulfatos encontradas en cuevas, ¿no? De ahí surge el vitriolo, son diferentes sulfatos, de ahí se obtienen ácidos. Por eso se dice, en la alquimia hay un acróstico de vitriolo que es: visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Eso significa lo que está aquí, ¿no? Visita el interior, visita el interior de la tierra, rectificando o resolviendo, arreglando, ¿no? Encontrarás
Invenius es encontrar, ¿no? Occultum lapidum. Lapidum es piedra, ¿no? De ahí viene lápida. Piedra oculta, Ok. ¿sí? Este acróstico es un acróstico alquímico que nos invita a que uno visite el interior de cada uno. Resolviendo estas cosas, vamos a encontrar esa piedra oculta, ese diamante, ese oro puro ahí, ¿no? ¿Sí? Ok. Es como ir, y en los mitos griegos está relacionado también con ese ir al inframundo y resolver lo no resuelto para luego ascender, ¿sí? Los diferentes héroes descendieron a los infiernos, ¿sí? O en el credo católico también hay eso, aunque en la Biblia nunca se habla de que Jesucristo haya descendido a los infiernos, en el credo católico, no recuerdo cómo es textualmente, pero ahí dice que nació, ¿cómo es? Que murió, eh, que descendió al mundo de los muertos y desde ahí, ¿sí? Y resucitó de los muertos y descendió al cielo, algo así. Claro, y que descendió a los infiernos, habla de eso, ¿no? Ujú. En el credo, entonces justamente tiene que ver con ese mito griego, porque la Iglesia Católica, aunque no lo quieran admitir, nace también de toda la filosofía griega, ¿no? Es una reinterpretación de lo griego también. Porque Ok. es el camino del héroe, el camino del credo católico es el camino del héroe, el de Hércules que también desciende al, al inframundo y luego sube a los cielos. Es, es una representación es una mezcla de cosas, ¿no? Es muy curioso. En otro momento hablamos de eso, si es que hay interés. Eso con respecto a las cartas. No sé, hagamos una lectura general para tener más o menos visto cada de las cartas que hemos visto y la idea sería que vayan repasando también, ¿no? Y vayan revisando. Entonces tenemos generación, donde tenemos que en el plano cósmico tenemos al Sol, en el plano psíquico al centro intelectual superior. Fíjense en que aquí está el centro intelectual superior, aquí está el centro emotivo, acá está el centro intelectual. El emotivo, el motriz, ¿sí? De ahí viene acá el, el sexo. Acá los selectores, adhesores, elevadores y el centro vegetativo, ¿sí? Como una cierta secuencia en las cartas con respecto a eso, a esos aspectos, ¿no? Y en cuanto a los planos, tenemos en el plano cósmico, aquí tenemos al Sol y acá a la Luna, ¿sí? La carta uno y 2 como los dos principios, el masculino en la carta uno y el femenino en la carta 2, Mm. ¿sí? El intelectual superior acá, en la carta uno, el emotivo superior acá, en la carta 2. Y en el plano material, bueno, cada uno de los elementos asociados a su plano cósmico, ¿no? El oro está asociado al sol, la plata a la luna, ¿sí? Acá en la 3 y fíjese que acá está principio masculino, femenino y neutro, Mm. ¿sí? La sal es neutra, ¿no? Es el neutro de los dos. Aquí el sol y la luna, además que está Febo y Diana, o Apolo y Artemisa, que son dos hermanos, y que en muchos de los mitos están juntos. Cuando los mitos griegos aparece Diana y Febo o Apolo y Artemisa juntos, simboliza una unión de esos dos aspectos, una unión de lo masculino y lo femenino, una unión del sol y de la luna. Igual en las representaciones
alquímicas aparece el sol y la luna, tiene que ver con esa unión de esos dos aspectos, de lo masculino y lo femenino. ¿Estamos? Bueno, para darles un poco de contexto más general. Y en la carta 3 tenemos a Saturno, el dios del tiempo, ¿sí? De lo sólido. Fíjense, han escrito acá también de los estados, ¿no? Acá está Alcaes, que es el disolvente universal. Aquí Azot, la medicina universal. Eh, Tradicionalmente, la medicina ha estado asociado a lo femenino, porque de hecho es así. Y todo el tema de la brujería también está todo asociado a la feminidad, porque justamente los primeros sabios eran mujeres, ¿sí? La mujer fue la que inició la medicina, la mujer fue la que inició la agricultura. Gracias a la mujer tenemos ya ese momento del matriarcado, o más que matriarcado es como, bueno, tiene que ver con la matriz, ¿no? Gracias a ese momento se logró el surgimiento de las artes, de la ciencia, ¿no? Porque justamente en las tribus los hombres iban a la caza, las mujeres se quedaban y, y conocieron y se dieron cuenta cómo nacían las plantas y comenzaron a conocer las plantas y conocer el tema de la agricultura, igual el tema posiblemente del fuego también está relacionado con ello y por eso en su primer momento eh, la mujer tenía un poder. Luego el hombre, luego se da el otro proceso por la fuerza, de la violencia y del dominio, ¿no? Que es otro momento. Bueno, tenemos acá el centro intelectual, el centro emotivo y el centro motriz. La carta 3 intelectual, representada por el búho, el emotivo, acá también podría representarse con esa inestabilidad y ese desequilibrio interno, ¿no? Que tenemos. Y el motriz, justamente un felino que es muy rápido, ¿no? Aquí el sexo, en la carta 6 el sexo, en la carta 7 tenemos, aquí empezamos con los electores, los adhesores y los elevadores. Y la carta 10 con la vitalidad y con Plutón. No sé si tenemos preguntas. Pues yo en lo personal no llegué al inicio de la conferencia, pero necesito verla otra vez y analizarla poco a poco, pero no creo que los conceptos están claros ¿Sí? referente a lo que hablan, sí. Bueno, en mi caso personal. No sé qué dice Miriam, qué dice Hugo, Adri. Llegué tarde también, así que estoy ahí tratando de enganchar todavía. Pero dale, participa, y vas a ver que en la medida que va participando, y mientras más participen, cada una de las preguntas, si se dan cuenta el resto, ayuda a reforzar o no. Sí, claro que sí, en los Entonces, por eso es comentarios bueno que haré. intercambiar. A veces uno piensa que va a tratar de entenderlo así y en el intercambio se entiende mucho mejor, ¿no? Marcelo, a mí me queda una duda. ¿Qué diferencia hay entre la carta 3, que es motriz, y la carta 5, que también es motriz? A ver, la carta 3. A ver, la carta 3. La carta 3 motriz, dices. No sé de dónde sacas Es que es que yo esa motriz. nota tomé, por eso me quedó la duda. Porque dices que la carta 1 es el plano intelectual superior, en la carta 2 está el emotivo superior, y en la carta 3 es neutra, pero también es motriz. No, no, está el centro intelectual. Ah, centro intelectual. No, no es motriz. Ya, ya. Más bien es un estado sólido, es rígido más bien la carta 3.
es la estabilidad, es la concreción. La carta 5 sí es motriz, ¿sí? Sí, sí, porque es el Ahora, desplazamiento. hay que tomar en cuenta, una cosa es motriz y otra cosa es, por ejemplo, el movimiento, porque, por ejemplo, la carta 7 también está relacionado con el movimiento, con la dinámica, ¿sí? Acá hablamos desde el plano, acá hablamos desde el plano psíquico, que tiene que ver con el centro motriz, con los reflejos adquiridos, la habilidad y cuidado en el movimiento, ¿no? ¿Sí? Bien. Tiene que ver con la acción en el centro motriz, desde un plano psíquico. Acá en la carta 7 tiene que ver con el movimiento como concepto, Ya, ¿sí? Por eso es en el plano cósmico, desde el movimiento, desde el cambio, desde la transformación, desde ahí. Que también está relacionado con el movimiento, desde luego, y este también está relacionado con el movimiento, pero este es más el movimiento en las acciones, desde un plano psíquico. Este es desde un plano cósmico. Hay que diferenciar claramente cada uno de los planos. El plano cósmico es el plano que influencia sobre los individuos. Acá, en cambio, ya es en el individuo. Se entiende cada uno de estos aspectos, en el propio individuo. Acá es como las fuerzas que influyen sobre nuestro individuo en el plano cósmico. En el plano psíquico es cómo el individuo está. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hasta a uno le aclaran las preguntas. Bueno, Así es que pregunten, ¿no? Como por ahí. ¿Sí, Hugo? Ver si, una duda. Entonces, cada carta tiene tres posibles interpretaciones. Más que tres interpretaciones, hay una correlación de las tres, ¿sí? Porque el plano cósmico nos indican las fuerzas que influyen sobre nuestro individuo. El plano psíquico nos indica cómo está nuestro individuo y el plano material sobre los elementos que lo constituyen, ¿sí? Entonces no es que hay tres posibles interpretaciones, sino están íntimamente relacionados. Lo que sí yo les diría es que cuando leamos la carta, si no encontramos una relación de la carta, de los elementos de la carta con la pregunta, no forcemos, ¿sí? No es desde el campo intelectual, más bien es como dejarse llevar, porque la lectura de cartas va por otra vía, ¿no? Sí, ahora estamos entendiendo y tratando de entender e incorporar primero lo que simboliza cada elemento para poder integrarlo. Pero mientras no lo tengamos bien integrado, no interpretemos forzándolo. Aunque al comienzo vamos a hacerlo, no hay problema, porque estamos aprendiendo, está bien que lo hagamos. Pero en una lectura ya profunda y adecuada, la idea es que uno fluya, ¿no? ¿Sí? claro. Muy bien. Gracias por... En base creo que más a la intuición que a la razón. Yo, Exactamente, exactamente. es lo que alcanzo a captar, sí. Sí, sí, sí. La intuición es dejarse llevar por lo que le va surgiendo, es tratar de conectarse con la emotividad y, y, y dejarse fluir, ¿sí? Por Claro, eso el espíritu más adecuado en la lectura de cartas es eh, una condición poética, ¿sí? Y esa condición poética, y cuando hablamos de poesía, no solamente hablamos desde un punto de vista de las letras, ¿no? Porque hablamos más bien de una sintonía emotiva, como con la música. Hay gente que, por ejemplo, la música le puede mover cosas, a otro la poesía en sí, y a otro, claro. viendo un cuadro se emociona y llora viendo un cuadro. A mí no me pasa eso, a mí me gusta mucho el arte, también veo, pero no me emociono como veo a gente que se emociona viendo un cuadro. A mí me emociona la música o una poesía, un violín, eso me emociona. Yo Pero hoy, perdón que lo interrumpí, no, hoy vi no. un video de unos bailarines
créame que me hicieron llorar. Por ejemplo, De mira, lo que expresan con su cuerpo, es algo exactamente. maravilloso. Y creo yo que en la lectura de las cartas, más que nada, tiene uno que, bueno, yo en lo personal siento que tiene que tener uno una cierta preparación para estar uno listo para hacer ese tipo de lecturas, prepararse uno a nivel personal en cuanto a la conexión, ¿no? Con la fuente divina. Bueno, pues ya voy a hablar yo en referente a mí, pero creo yo que esto es más intuitivo y más, le digo, más con el corazón que con el cerebro, creo yo. Sí, Porque bueno, sí, ya ahora está más que declarado por los científicos que el corazón también piensa, ¿no? Y que también siente, al así igual que el es, así es. intestino. Entonces, las emociones, yo creo que más reales son las que se dicen desde la intuición del corazón que desde la que le dice el raciocinio, creo yo. Claro, es una conjugación también porque Ah, también ok, la intuición tiene que ver con lo intelectual, ¿no? ok, Eh, pero sí tiene que ver con esa conexión emotiva, de hecho, ok. indudablemente, ¿no? Indudablemente. No es que valga más el uno que el otro, eso también es importante, ¿no? Pero Claro el que equilibrio, ¿no? vivimos en una sociedad muy racional en muchos aspectos, ¿sí? Desconectados Así es. de lo emotivo. Los seres humanos somos seres subjetivos, no somos Mm, objetivos, somos subjetivos. Y aún en la ok. mayor objetividad está inmerso un carácter subjetivo, siempre, aún en el ámbito de la ciencia. Si no fuera Ok, por lo subjetivo, los claro, grandes científicos no hubieran llegado a esas comprensiones, ¿sí? claro. O sea, Tiene razón, tiene razón. claro, o sea, por ejemplo, digamos, un Isaac Newton, descubrir las leyes de la gravedad sentado debajo de un árbol y pensando en qué es lo que hace que los planetas giren alrededor del Sol. Está en una idea, en una cosa muy intelectual, ¿no? Pero de Sí, pronto le cae una manzana en la cabeza, ¿sí? Y establece una relación, no sé cómo, es una sí. cosa de locos, ¿no? Una relación, ¿cómo? Imagínense cómo hace una relación de la caída de un cuerpo, de una manzana en la cabeza, con el movimiento de los planetas. Tremendo, Sí, sí. es tremendo. O sea, Claro, o sea, eso me conmociona, ¿no? Tal vez porque soy un claro. hombre medio de ciencia, entonces me conmociona eso, ¿no? Porque a otro a lo mejor no, a otro a lo mejor estaba viendo las estrellas, se le cayó una y se comió la manzana, ¿no? Y no pasó nada. Me queda claro que sí ha sido. Sí, sí, Como todos los descubrimientos maravillosos, ¿no? Dice uno, ¿cómo es así posible es, que hayan claro, relacionado algo con algo tan magnífico, ¿no? Pero bueno. así es exactamente. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en lo que estamos comentando, tiene que ver con esta carta, ¿no? Con el Centro Intelectual Superior, que tiene que ver con el reconocimiento, comprensión intelectual directa, ¿sí? Se activa el Centro Superior en ese caso. O en un arrebato, en una comprensión total, también tiene que ver con el Centro Emotivo Superior. Bueno, eso. ¿Tenemos algo más? Preguntas, pregunten, por favor, esto enriquece al conjunto. Y de estar viendo los tres planos, cósmico, psíquico y material, de ahí viene la necesidad de establecer la pregunta, porque dice que toda pregunta es triple. La primera Está pregunta, relacionado con lo triple de la pregunta, sí, justamente. Sí, porque todo está relacionado con todo. Ujú. ¿Sí? Uno tiende a ver las cosas por separado, pero hay que entender que nada está separado, que todo está interconectado. Entonces, lo que me pasa a mí no es que me pasa a mí y solo a mí. Tiene que ver con un ámbito mayor. Tiene que ver con algo que está pasando en otro nivel, ¿sí? Así como yo también voy generando influencia en otros, otros Así generan influencia sobre mí. Entonces, todo está interconectado, todo está interrelacionado. Y los tres planos viven en los individuos. Cuando hacemos la lectura de algo, colocamos a la pregunta
en el centro como el individuo, como nuestro individuo, ¿sí? La interpretación de la carta es la que me da por la vía intuitiva y por la vía interrelacional una respuesta a lo que estoy buscando. Que en realidad la respuesta siempre estuvo en mi interior, siempre está en mi interior, ¿sí? Así Todo lo es. que nos pasa en la vida, todas las búsquedas que tenemos de la vida están en nuestro interior. Uno lo que hace es descubrirlo afuera, ¿sí? El camino del peregrino, el camino del buscador, es irse encontrando en aquellas acciones que va haciendo en el mundo lo que está en su interior, ¿sí? Y esos son los individuos en las cartas. Eso representan estas 10 primeras cartas. Como dice en Poética Menor, nada hay que no se abstenga de estos 10 individuos, ¿no? Todo está Ok, íntimamente relacionado, ¿sí? perfecto. Sí. Bueno, si no hay más, Claro y conciso, creo yo. bueno, Que para poder tener un poco de dominio, pues, de todo este conocimiento, pues yo soy de las personas que necesito ver y volver a ver y volver a ver, porque cada vez que analizo un video de los que usted nos está haciendo favor de compartirnos, me van cayendo nuevos veintes, o sea, como que a lo mejor en la primera vez que vi el primer video, vaya que, o la primera conferencia que tuvimos con usted, la he visto ya como 3 veces y en cada una de ellas pues capto cosas diferentes. Entonces creo que en mi caso personal yo necesito hacerlo así y bueno, creo que me funciona. sí, sí, claro, es muy bueno y además de la medida en que uno va interrelacionando, también va teniendo una mayor comprensión. Por eso les invito a que pregunten, que comenten, aunque piensen que no tienen nada que preguntar, que quieren descubrir, o sea, que están comentando. mm, Arriesguense, láncense, pregunten, digan, comenten y van a ver que en esa medida todos nos enriquecemos. Les juro Claro, que, y además, perdón que le interrumpí, además es importante hacerlo porque si nosotros lo que queremos es empezar a fluir con las cartas, pues tenemos también que empezar a fluir con el diálogo con los demás, porque bueno, en principio hasta el autoconocimiento, ¿no? Porque creo que las cartas también es mucho el ayudarnos con ello, pero el dialogar con los demás es ayudarte a abrir precisamente la comunicación con otros y con nosotros mismos también. justamente, esa es la idea, ¿no? O sea, Sí. yo les comento, esta reunión ha sido muy rica para mí y ha sido mucho aprendizaje para mí. He aprendido mucho, ¿Cómo no? Claro, claro. es Entonces, autoconocimiento también, así por es, supuesto. todo es parte de ese camino de autoconocimiento y la profundización en las cartas, en el conocimiento de las cartas, es un camino que no termina, ¿sí? Sí, me imagino. Siempre hay cosas nuevas y uno va aprendiendo cosas nuevas, va entendiendo cosas nuevas. Y es gracias Claro, al intercambio exactamente, Claudia. Y muchas gracias. No sé, ¿no? bueno, si no tenemos mucho más, terminaríamos la clase por ahora. Yo quiero comentar, Sí, sí, dale, Adri. a mí, por ejemplo, hasta ahorita no me ha quedado claro cómo es el uso de las cartas. Yo creo que tal vez eso lo vamos a ver más adelante. Y sin embargo, por ejemplo, aparte de ir comprendiendo un poco más, me van quedando dudas. Yo, por ejemplo, digo, voy a ver qué onda con esto de la mitología de Febo y Diana, Apolo y Artemisa. No sé quién, no sé qué sea. Yo tengo esa laguna ahí, voy a buscar porque para poder comprender un poco más. Claro, Sin claro. embargo, De hecho, la idea también sería ir profundizando y vamos a ir haciendo. Vamos a ir ok, haciendo. La idea, a ver, yo no quería meterme en cada una de las cartas una por una, porque la idea es primero tener una visión general, ¿sí? Y eso es lo que estoy haciendo.
como una visión general. Luego vamos a ir profundizando en cada una de las cartas, ¿sí? A lo que me refiero es que, por ejemplo, alguna vez llegué a ver a gente que según echaba las cartas, no sé ni de qué cartas, ¿no? Entonces, cuando yo vi lo de este curso que nos estás dando, yo me dije, ¿cómo será eso? A veces cuando vas explicándonos sobre cada una de las cartas, pienso si no son como las pruebas proyectivas, ¿no? Que a partir de que vayamos ubicando una carta, vamos a ir, o sea, como que encontrando en qué situación estamos, en qué proceso, no sé. Y me va quedando la duda, entonces ahorita que dices, pues pueden comentar sus dudas, esa sería la duda que yo tengo, ¿no? Y claro que me van quedando muchas cosas ahí pendientes por ir acomodando, pero básicamente sería esa. No ubico cómo funciona, no sé si eso lo vamos a ver más adelante. A ver, el trabajo con las cartas se puede hacer de diversas formas, ¿no? De hecho, claro, es una herramienta que te puede ir ayudando en el autoconocimiento, ir viendo cada carta y en relación contigo, porque hay diferentes estados por los que uno pasa a lo largo de la vida y uno puede ir conociendo de esa manera. También vamos a hacer el juego de las cartas que tiene que ver con una pregunta. Uno hace una pregunta y encontramos respuestas en la interpretación de las cartas. Tiene que ver con un asunto también, como tú dices, proyectivo, porque también uno proyecta y, sus propias inquietudes a través de la carta, pero también es otro canal y otra vía para encontrar una respuesta. ¿Se comprende? O sea, lo que pasa es que uno a veces tiene una forma mental y un modo habitual de preguntarse y darse respuestas a lo que se está preguntando. Por medio de las cartas, uno puede encontrar otro tipo de respuesta diferente a la habitual, ¿sí? Es como encontrar en nuestro interior aquello que estamos buscando por medio de estas alegorías y esta simbología. Podría ser desde un punto de vista, como tú dices, proyectivo, sí. Si te queda más o Comentaba, menos claro, o sea, hay diversas cosas que vamos a hacer. Una es conocer las cartas e ir aprendiendo cómo esta es una herramienta de autoconocimiento, ¿sí? Y mediante una pregunta uno encuentra la respuesta, que en realidad la respuesta, como dije hace un rato, siempre está en nosotros, pero a veces no sabemos cómo encontrar esa respuesta. Y las Ujú. cartas nos ayudan a encontrar la respuesta. Marcelo, comentabas que la próxima semana vamos a hacer un ejercicio ya de lectura. Podría ser, vamos a hacer la revisión del árbol en general, ¿sí? ¿Verdad? Para Ok. entender los diferentes estados. Lo que es importante es diferenciar los estados internos con las cartas. Hay relación, hay analogía, pero hay que poner distancias, ¿no? ¿Sí? Porque no es que si yo hago una pregunta y me sale la carta plan, es que estoy en el plan y puedo lograr comprender todo el universo. No es así, ¿sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Ese es. Está. Pero Sí, la próxima semana vamos a ver los estados internos para entender un poco mejor las cartas. perfecto. Eso. Ok, gracias. ¿Sí? Sí está respondida tu pregunta, Adri. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé, Miriam, Hugo. Bueno, Hugo, y ahí pregunto también. Yo estoy bien. Cuando Bueno, muy necesite bien, hablar, Miriam. Ahí vamos, Miriam. Bueno, entonces Ok. estaríamos. Entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena Perfecto. semana. Creo que no puse a grabar o sí puse a grabar. Sí, Se Creo está que sí, grabando. dice Ah, ahí que sí, se sí, está sí. grabando. Sí, sí, sí. Ya. Sí. Bueno, entonces nos vemos Pues la muchas próxima gracias. Aquí nos semana. vemos, Ay, por Dios, ya puntuales. Ya. perfecto, muchas gracias. Bonito ¿Vieron fin el de del semana. árbol? Por si acaso vean el video del árbol que les compartí. Sí, claro que Ok, sí. así
Gracias. Bueno, Claro que sí, estamos al pendiente. bueno, que pasen bien una buena Gracias, semana. hasta el próximo A mí sí sábado. puedes enviármelo y envíame las cartas también. ¿Cómo? Que si podés me lo envíes a mí, porque Ah, no no estás estoy tú en en el grupo de... Ya, está bien. y tampoco tengo las cartas. Ya, yo te envío, Miriam. Un abrazo. Gracias, un Gracias. abrazo. Tarde. Bye. Hasta luego. Bye. Luego.